Bienvenidos a la clase de columna. En la columna vertebral nosotros podemos hablar de los componentes de esta columna, pero antes de hablar de los componentes vamos a desarrollar las funciones que nosotros le atribuimos a esta columna vertebral. En primera instancia nosotros decimos que la columna vertebral completa va a dar protección a la médula espinal y los nervios que aparecen desde allí. Una vez que los nervios salen de la columna vertebral, ya pasan a ser parte de nuestro sistema nervioso periférico, por lo cual ya no tiene protección ni de las meninges ni de estructuras óseas como la columna vertebral. La columna vertebral también va a ayudar a generar soporte del peso del cuerpo, principalmente de las extremidades superiores, la región del cuello y la región de la cabeza, junto al tórax. Colabora también en la zona de la postura y también en la locomoción, proporcionando un eje rígido pero a la vez flexible y que puede ser adaptable a las posiciones de nuestra postura. Como componentes de nuestra columna, ahora sí, tenemos 23 vértebras dispuestas en distintas regiones. La región cervical contiene 7 vértebras cervicales propiamente tal, la región torácica tiene 12 vértebras, la región lumbar 5. Esto hace un total de 24 vértebras que son móviles. No obstante, tenemos otras 9 vértebras que son fusionadas en sus regiones. Vamos a tener 5 vértebras sacras que están fusionadas, 4 coxigias que están fusionadas entre sí. Por lo tanto, el sacro se mueve por sí solo y el coxis como un todo. Las únicas vértebras que se mueven segmento por segmento son las cervicales, las torácicas y las lumbares. Una de las diapositivas más importantes de esta clase es la diapositiva de vértebra tipo. Si no se comprende muy bien lo que es una vértebra tipo, va a costarnos principalmente a diferenciar una vértebra típica de una atípica. La vértebra tipo es un tipo de vértebra modelo, o sea, una vértebra que nos va a generar o poder identificar los componentes que debemos encontrar en cualquier vértebra. Por ejemplo, las vértebras contienen un cuerpo vertebral por anterior, un proceso espinoso por posterior y 2 procesos transversos, uno en cada lado, uno derecho y otro izquierdo. Por lo tanto, el cuerpo vertebral nos indica la parte anterior, proceso espinoso o apófisis espinosa por posterior, los procesos o apófisis transversas a los costados. Vamos a tener 4 procesos articulares, 2 superiores, uno a la izquierda y otro a la derecha, para poder articular con la vértebra superior, mientras que tenemos otros 2 procesos articulares en la cara inferior, uno a la izquierda y otro a la derecha, para articular con la vértebra inferior. Finalmente, esta estructura forma un arco vertebral, donde adentro va a haber un foramen o agujero vertebral, por donde va a pasar la médula espinal. Este arco vertebral está compuesto por 2 estructuras, un pedículo que está en cada lado y una lámina que está en cada lado. Estos componentes que están aquí son los componentes de una vértebra tipo. Si alguna región tiene alguna vértebra que le falta algo de esto, o principalmente contiene algo muy extraño de su región que no está declarado, lo vamos a considerar una vértebra atípica. Las curvaturas en nuestro cuerpo se desarrollan de la siguiente manera. Todos nosotros vamos a nacer con una cifosis completa en nuestra columna. A medida que nos vamos desarrollando, aparece una curvatura que denominamos secundaria, que es la lordosis. La lordosis, primeramente, se forma en la zona cervical, cuando el niño va a controlar el peso de su cabeza contra la gravedad en una posición prona. Tal como se ve en la imagen, este niño tiene despegada la cabeza de su apoyo para poder seguir algún objeto. Esto es medible, por ejemplo, en los controles sanos de los niños, para seguir el avance y el desarrollo del crecimiento y desarrollo del niño. Y ahí, en base a ese estímulo, se va a formar una curvatura lordótica en esa zona. Y vamos a encontrar la lordosis cervical. En la zona torácica tenemos una cifosis mantenida y en la zona lumbar deberemos generar otra lordosis, que es la lordosis lumbar, la cual se genera en procesos previos a la bipedestación y marcha, o sea, por ejemplo, en las etapas del gateo.
las cuales colaboran y ayudan a la formación de esta lordosis lumbar. La bipedestación, por lo tanto, se genera una gran importancia en el apoyo y formación de esta curvatura secundaria llamada lordosis lumbar. La zona sacra y oxigia mantiene la forma sifótica. Debemos recalcar que estas curvaturas se ven en una cara lateral izquierda o derecha de la columna. En cambio, si vemos la columna en una cara anterior o posterior, esas curvaturas que podrían aparecer son curvaturas patológicas, las cuales no se visualizan principalmente como anatomía normal. Estas se visualizan en un plano frontal o coronal y son curvaturas patológicas. Por lo tanto, comencemos a hablar de las vértebras cervicales típicas. Las vértebras cervicales típicas van a estar entre la C3 y la C6, entendiendo que C3 es la tercera vértebra cervical y la C6 es la sexta vértebra cervical. Las características de este grupo es que poseen dos forámenes transversos que se encuentran ahí. Va a tener también un proceso espinoso que es bífido, y arriba del cuerpo vertebral vamos a encontrar dos procesos también que dan una especie de forma de pista de skate, que son los procesos unciformes. El agujero vertebral de esta región es bastante amplio y tiene una tendencia a ser de forma triangular. Si revisamos los componentes de una vértebra tipo, vamos a encontrar el cuerpo, los pedículos, las láminas, el proceso espinoso, los procesos articulares, tanto superiores como inferiores, y vamos a encontrar los procesos transversos. Por lo tanto, tiene todos los componentes de una vértebra tipo. La vértebra cervical típica se considera así porque tiene todo. Ahora, estas características son propias de la región cervical. Toda la región cervical va a tener los forámenes transversos, las típicas van a tener el proceso espinoso y los procesos unciformes. Las vértebras atípicas son C1 o también llamadas atlas, las cuales van a tener un arco anterior y un arco posterior. Cada uno de ellos va a tener un tubérculo anterior y tubérculo posterior. El atlas no compone o no se compone de un cuerpo ni tampoco de un proceso espinoso. Va a tener caras articulares amplias para poder recibir al hueso occipital. Pero sí contiene, por ejemplo, los forámenes transversos, que son características propias de la región cervical. El atlas es gran componente de rotación de la cabeza por su relación que tiene con C2, que es la vértebra también denominada axis. El axis tiene un cuerpo, proceso espinoso, las láminas, los pedículos, los procesos articulares superiores e inferiores, procesos transversos, por lo tanto constituye una vértebra típica en sus componentes, pero tiene algo extra que es el proceso odontoides, algo que no está declarado como características de una cervical ni tampoco de una vértebra tipo. Por lo tanto, este proceso odontoides o diente del axis hace que esta vértebra se denomine atípica. Colabora, cierto, junto a la articulación del atlas en la rotación del cuello y cabeza. Finalmente, C7 es una vértebra que tiene un proceso espinoso bastante extenso y horizontal. Esto hace que sea una vértebra totalmente atípica. Es una vértebra de transición, ya que es la última vértebra cervical y se parece mucho más a las torácicas. Pero al contener estos agujeros en el proceso transversos, va a poder denominarse como vértebra cervical, en este caso atípica. Pasamos entonces a la región torácica. La región torácica típica va a ser reconocida principalmente porque tiene un proceso espinoso largo y hacia abajo. Luego de eso podemos observar que tiene unas carillas costales en cada lado y también una carilla en el proceso transverso para poder articular con las costillas. Las torácicas típicas van a ser desde la T2 hasta la T9. En cambio, las atípicas son T1, T10, T11 y T12. T1 tiene una carilla completa y una hemicarilla. Su proceso espinoso es largo pero levemente hacia inferior. En cambio, T10, T11 y T12 tiene una carilla costal que está justo en el centro del cuerpo para cada costilla. Su proceso espinoso es más horizontal, más corto, por ende no se parece al de las típicas. T10 es la última que tiene una carilla costal a nivel del proceso transverso.
La columna lumbar no tiene típicas y atípicas, solamente tiene columna lumbar, como 5 vértebras muy similares. Va a tener un cuerpo bastante robusto, que está acá en color rojo. Tiene un foramen vertebral que vuelve a ser de forma triangular, pero mucho más pequeño. Tiene los procesos espinosos bastante más cortos, pero altos, en forma de aleta. Detrás del proceso articular superior vamos a encontrar una prominencia que denominamos proceso mamilar. Los procesos transversos son cortitos y poco desarrollados. Una vez que encontramos el proceso mamilar, nos dirigimos un poquito más a lateral e inferior y vamos a encontrar un cachito más pequeño que se llama proceso accesorio. Tanto el proceso mamilar como el proceso accesorio son solamente parte de la región lumbar. Luego encontramos estas 5 vértebras fusionadas que denominamos sacro. El sacro tiene una forma piramidal invertida, teniendo la base en la parte de arriba y el ápice en la parte inferior. Vamos a encontrar algunos agujeros que se llaman agujeros sacros anteriores y por detrás se denominan agujeros sacros posteriores. Por la cara lateral vemos la cara auricular y por la parte anterior podemos ver las alas del sacro, que son estas zonas en amarillo, las cuales están al costado. El sacro, al ser 5 vértebras fusionadas, genera 3 crestas sacras. Una cresta sacra media que está justo al centro por la fusión de los procesos espinosos. Tenemos también la cresta sacra intermedia que va a estar en cada lado y se va a deber a la fusión de los procesos articulares. Finalmente, la cresta sacra lateral se encuentra allí por la fusión de los procesos transversos. Debajo del sacro tenemos una articulación cartilaginosa que une el sacro con el coxis. Estas astas del coxis articulan con el sacro hacia arriba, generando una unión entre esas dos regiones. Para que una vértebra sea funcional y pueda rotar, por ejemplo, o tener algún tipo de movimiento, necesitamos de una unidad funcional. La unidad funcional se compone de 2 vértebras, articulaciones y ligamentos que puedan estabilizar las articulaciones y limitar el exceso de movimiento. Esto hace también que se forme el agujero intervertebral para que pase la médula espinal por allí. Entre medio de las vértebras se va a presentar también un disco intervertebral, en los cuales van a ayudar a formar una de esas articulaciones y darle movimiento y amortiguación a la columna vertebral. El disco intervertebral es una estructura que tiene una forma de disco, que tiene resistencia y amortiguación a las cargas. Se compone de un anillo fibroso en la parte más periférica, mientras que hay un núcleo pulposo que es de blanda consistencia, similar a un gel en la parte más central. Este gel puede hacer presión en las fibras del anillo fibroso, generando un desgaste, inflamación e incluso rotura de él. Lo que está señalado en flecha roja acá es la médula espinal e incluso núcleo pulposo que ya se rompió el disco y se va hacia la parte posterior. Esto se conoce como una hernia del núcleo pulposo o hernia discal, lo cual puede comprometer el estado natural de la médula espinal en la parte del foramen o canal medular. En una unidad funcional vamos a encontrar 2 tipos de articulaciones. Tenemos la articulación denominada intervertebral, que se da entre los cuerpos de la vértebra, interrumpido, por este disco intervertebral. Por lo tanto, es una articulación del tipo cartilaginosa, subtipo sínfisis o secundaria, la cual tiene un escaso o nulo movimiento. Por su parte, los procesos articulares inferiores de la vértebra de arriba y los procesos articulares superiores de la vértebra de abajo van a generar una articulación que se llama interfacetaria o facetaria, la cual es una articulación sinovial y esta sí permite que las vértebras puedan moverse en algunos planos. La movilidad completa de la columna no se debe solo a una articulación, sino que se deben a la suma de las acciones de cada unidad funcional. Como buena articulación sinovial que pueda presentar la columna vertebral y que pueda tener movimientos, van a tener ligamentos que van a ayudar a estabilizar la columna y a limitar el exceso de movimiento. Por delante de los cuerpos vertebrales vamos a tener los ligamentos que se llaman longitudinal anterior
y por detrás de los cuerpos, dentro del canal vertebral, vamos a encontrar el ligamento longitudinal posterior. El ligamento amarillo está en la zona de la lámina, uniendo lámina de arriba con la lámina de abajo. El ligamento supraespinoso está por sobre el proceso espinoso, mientras que el interespinoso está entre medio de los procesos en sí. El ligamento intertransverso está entre medio de los procesos transversos, evitando el exceso de inclinación del tronco. Finalmente, en esta clase vamos a hablar de los músculos del dorso, los cuales se dividen en tres planos: superficial, intermedio y profundo. Se denominan extrínsecos o fuera del dorso al plano superficial e intermedio, mientras que los intrínsecos van a ser lo del plano profundo. Se diferencian netamente por un origen embriológico y de inervación. Los intrínsecos se relacionan con los movimientos de la columna y de la cabeza principalmente, mientras que los extrínsecos tienen movimientos respiratorios y también de los músculos, de los miembros superiores. En el plano superficial vamos a encontrar 5 músculos: el trapecio, el dorsal ancho, los romboides mayor y menor y el elevador de la escápula. En el intermedio están los serratos posterior, superior e inferior, mientras que en el plano profundo tenemos los espinos transversos, que se denominan los esplenios, y los músculos erectores de la columna, que son los que nos mantienen erguidos. En un plano superficial vamos a tener el músculo trapecio, que tiene 3 fibras: una fibra superior, una fibra media y una fibra inferior, las cuales van a ayudar al ascenso, descenso y medialización de la escápula. Debajo y en la parte más inferior vamos a encontrar el dorsal ancho, el cual tiene movimientos de extensión y rotación interna de nuestro brazo, un músculo que se desarrolla bastante en la natación. Si sacamos esos 2 músculos podemos observar mucho mejor los músculos romboides mayor y menor. Estos romboides ayudan a la medialización y rotación de la escápula. El músculo elevador de la escápula, que viene desde los procesos transversos de las cervicales hacia el ángulo superior de la escápula, va a ser una elevación, ¿cierto?, de la escápula. En el plano intermedio sacamos todos estos músculos, sacamos las escápulas y vamos a poder observar muy bien el músculo serrato posterior superior, que se encuentra relacionado a las primeras costillas, ayudando en un ascenso en ellas, mientras que el serrato posterior inferior, que está relacionado a las últimas costillas, ayuda al descenso de esas mismas. En el plano profundo tenemos los músculos esplenios de la cabeza y del cuello, los cuales van a generar en una contracción bilateral la extensión de la cabeza o cuello, dependiendo cuál sea, y en el caso del unilateral va a generar una inclinación ipsilateral y rotación ipsilateral también de la cabeza o del cuello respectivamente. El grupo muscular de los erectores espinales se compone de 3 músculos: un espinoso, que está muy cerca del proceso espinoso; el longísimo, que es el músculo más grande desde la masa común hasta la zona superior; y el iliocostal, que parte desde la zona del ilíaco, se ve por encima de las costillas y desaparece en la zona superior del tórax. Estos músculos se encargan de mantener nuestra columna lo más erguida posible, manteniendo una buena postura en sí. Debemos resaltar que tanto en el laboratorio de la clase de cabeza y columna van a poder generar mediciones o van a poder determinar algunas estructuras que se encuentran allí, como por ejemplo la palpación de los procesos espinosos más destacados, de los huesos del cráneo y también de estructuras de la columna. Por lo tanto, es importante que ustedes en el laboratorio puedan desarrollar las actividades de palpación, las cuales también van a ser evaluadas en su prueba práctica. Los invitamos nuevamente a que si tienes alguna duda, alguna inquietud o algo no te quedó claro de la clase, lo puedas solucionar junto a tu profesor de la clase teórica, de la clase de laboratorio o taller, y también que asista a las tutorías donde puedas desarrollar estas ideas y también aclarar tus dudas con los tutores, tanto par como académicos.